Y si te dijera que el problema no es que Dios no te escucha, sino que tú nunca aprendiste a entrar de verdad en su presencia, no porque seas malo, no porque te falte fe, y ni siquiera porque no reces lo suficiente, sino porque durante años te enseñaron a repetir palabras, pero nadie te enseñó a encontrarte con Él. Y eso lo cambia todo, porque hay una diferencia abismal entre decir oraciones y orar de verdad. Hay una diferencia entre cumplir y ser transformado. Y aquí está lo inquietante. La mayoría de los católicos pasa toda una vida dentro de la iglesia sin descubrir esa diferencia. Van a misa, rezan el rosario, hacen novenas, encienden velas, cumplen devociones, pero por dentro siguen sintiendo el mismo vacío, la misma sequedad, la misma distancia. Entonces se preguntan por qué nada cambia, por qué su alma sigue cansada, por qué sus heridas siguen abiertas, pero la respuesta no es la que imaginan y cuando la entiendes ya no puedes volver a orar igual. Porque la oración que transforma no empieza cuando hablas, empieza cuando dejas de esconderte, empieza cuando te presentas ante Dios sin máscara, sin discurso bonito, sin la necesidad de sonar santo, y eso da miedo, porque es mucho más fácil recitar algo aprendido que abrir el corazón de verdad. Es mucho más cómodo cumplir con una fórmula que sentarte en silencio delante de Dios y reconocer lo que realmente hay dentro de ti. Cansancio, pecado, ruido, rabia, heridas, dudas, decepción. Pero precisamente ahí, en ese lugar que tú querrías tapar, es donde Dios quiere encontrarte. No en la versión decorada de ti mismo, sino en la real. No en el personaje religioso que aprendiste a mostrar, sino en el hijo herido que necesita volver a casa. Y por eso tantos nunca llegan al fondo, porque se quedan en la superficie, y la superficie nunca sacia. Durante años, muchísimas personas han vivido creyendo que orar es hablarle a Dios como si fuera una pared sagrada, dejarle peticiones, repetir fórmulas, levantarse y seguir corriendo. Pero una amistad no funciona así, un matrimonio no funciona así, un hijo no ama así a su padre. Entonces, ¿por qué tratamos a Dios de esa manera? Le hablamos, sí, pero no lo escuchamos. Le pedimos, sí, pero no lo miramos. Le exigimos respuesta, pero no le damos tiempo para responder. Y después decimos que Dios está lejos. No, Dios no está lejos. Somos nosotros los que siempre nos vamos demasiado pronto. Somos nosotros los que llenamos el silencio de tanto ruido que ya no distinguimos su voz. Y ahí aparece una verdad incómoda. Quizá no es que tus oraciones no suben al cielo, quizá es que nunca te quedas el tiempo suficiente para dejar que el cielo baje a ti. Y eso explica por qué tantos viven una fe estéril. Porque convirtieron la oración en trámite, y un trámite no cambia a nadie. Lo que cambia a un alma es el encuentro. Lo que rompe cadenas no es la costumbre, sino la intimidad. Lo que levanta a una persona destrozada no es una fórmula dicha deprisa, sino ese momento en el que por fin se queda sola ante Dios y deja de actuar. Ahí empieza todo. Pero aquí viene lo sorprendente. La verdadera oración no exige perfección, exige humildad. Y eso rompe una mentira que ha paralizado a muchísima gente. Porque hay personas que no oran de verdad porque creen que primero tienen que arreglar su vida, volverse dignas, vencer sus pecados, limpiar su corazón y recién entonces acercarse a Dios. Pero eso es exactamente al revés. No llegas a Dios cuando ya estás sano. Llegas a Dios para que Él te sane. No llegas limpio. Llegas para que Él te lave. No llegas fuerte. Llegas para que Él te sostenga. Por eso, una de las oraciones más poderosas del Evangelio no salió de un hombre perfecto, sino de un hombre quebrado. No fue un discurso largo, no fue una frase elegante, fue apenas un clamor: Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Y bastó, porque Dios no se conmueve con la apariencia espiritual.
Dios se inclina ante la verdad. Y eso debería cambiar la manera en que oras desde hoy. Porque quizá llevas demasiado tiempo intentando impresionar a Dios, cuando lo único que Él ha querido siempre es que seas sincero, que le hables como hablas, que le digas lo que te duele, que le cuentes cuando estás confundido, que le abras incluso tu enojo, tu decepción, tu cansancio, porque un hijo no necesita protocolo para hablar con su padre y Dios no está esperando una actuación, está esperando tu corazón. Pero aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque cuando por fin empiezas a orar desde la verdad, descubres algo que al principio duele aceptar. Orar no es convencer a Dios de que haga tu voluntad. Orar es dejar que Dios te enseñe la suya. Y esa diferencia cambia por completo el sentido de la vida espiritual. Porque la mayoría de las personas ora para que cambien sus circunstancias, pero muy pocas oran para ser cambiadas ellas. Queremos que Dios arregle, quite, resuelva, devuelva, abra, cierre, sane, responda. Y cuando no lo hace como esperamos, pensamos que cayó. Pero Dios no ha callado. Lo que pasa es que muchas veces responde llevándote por un camino que primero te rompe el orgullo, porque solo así puede rehacer el alma. A veces no quita la tormenta porque quiere enseñarte a permanecer en medio de ella. A veces no te devuelve lo que perdiste porque quiere darte algo más profundo que lo que tú pedías. A veces no cambia el escenario porque está cambiando al protagonista. Y eso requiere paciencia. Mucha. Porque una de las grandes señales de la oración verdadera es que deja de ser un lugar donde controlas a Dios y se convierte en un lugar donde aprendes a confiar. Ahí fue donde Cristo llevó la oración a su forma más alta. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no suena cómoda, pero ahí está la llave. Porque mientras quieras que la oración sea un mecanismo para conseguir lo que quieres, siempre terminarás frustrado. Pero cuando entiendes que la oración es el lugar donde tu corazón es alineado con el de Dios, entonces incluso el dolor adquiere otro sentido. Entonces la espera deja de ser castigo y empieza a ser formación. Entonces lo que parecía abandono empieza a parecer poda. Y aunque todavía no veas el fruto, algo adentro comienza a sostenerse de otra manera. Ahora bien, nada de esto ocurre si no te quedas. Y aquí está uno de los puntos que casi nadie quiere escuchar. No puedes tener una relación profunda con alguien a quien solo le das obras. No puedes pretender una vida espiritual fuerte si a Dios le entregas 5 minutos cansados, distraídos y apresurados al final del día. No funciona así. Todo amor serio necesita tiempo y con Dios no es distinto. Pero aquí es donde muchos se defienden diciendo que no tienen tiempo, cuando en realidad sí tienen tiempo para todo lo demás, para el teléfono, para las redes, para el ruido, para 1000 cosas que no les dan vida. Y ese es el verdadero problema. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Porque aquello que de verdad consideras importante siempre encuentra un lugar en tu agenda. Entonces, la pregunta duele, pero hay que hacerla. Si Dios no cabe en tu tiempo, ¿de verdad ocupa el primer lugar en tu corazón? Y sin embargo, esto no se resuelve con culpa, sino con decisión. Porque basta un espacio real, diario, sagrado, un momento que no se negocia. Un momento en el que cierras la puerta, apagas el ruido y te quedas con él. A veces sentirás paz. A veces no sentirás nada. A veces saldrás consolado y otras saldrás seco. Pero si permaneces, algo empezará a cambiar en un nivel que no ves al principio. Porque el alma aprende a respirar de nuevo cuando vuelve a estar delante de su Creador. Y justo cuando parece que la oración se volvió más difícil, más silenciosa, más desnuda, en realidad está empezando a volverse real. Pero lo que ocurre después, cuando aprendes no solo a hablarle a Dios, sino a escucharlo en el silencio, es donde casi todos se quedan afuera
Y ahí es exactamente donde empieza el verdadero fuego. Porque escuchar a Dios no es como muchos imaginan. No es una voz que irrumpe desde el cielo, ni una frase clara que rompe el silencio como en las películas. Y ahí está el problema. Porque muchos esperan algo espectacular y al no encontrarlo, concluyen que Dios no habla. Pero ¿y si el error no está en su silencio, sino en tu expectativa? Y si Dios siempre ha estado hablando, pero tú has estado buscando en el lugar equivocado, porque la mayoría de las veces Dios no grita, susurra, y ese susurro solo puede percibirse cuando todo lo demás se apaga. Por eso el silencio no es un vacío incómodo, es el terreno donde ocurre el encuentro. Pero como nos da miedo ese silencio, lo evitamos, lo llenamos, lo esquivamos. Y sin darnos cuenta, estamos huyendo justo del lugar donde Dios quiere revelarse. Y aquí es donde todo se vuelve desafiante, porque aprender a escuchar implica aprender a quedarte sin hacer nada, sin producir nada, sin sentir que estás aprovechando el tiempo. Y eso choca con todo lo que el mundo te ha enseñado, porque vivimos obsesionados con hacer, con avanzar, con llenar cada minuto. Entonces, cuando te sientas ante Dios y no pasa nada, crees que estás perdiendo el tiempo, pero en realidad, por primera vez, estás entrando en lo esencial. Porque la oración más profunda no siempre se siente productiva, pero siempre está trabajando en lo invisible. Está ordenando tu interior, está limpiando tu mirada, está afinando tu corazón para que puedas reconocer lo que antes ignoraba. Pero eso toma tiempo y ahí es donde la mayoría abandona justo antes de que empiece lo real. Porque al principio, cuando intentas hacer silencio, tu mente se revela. Empiezan los pensamientos, las distracciones, los pendientes, las preocupaciones. Saltas de una cosa a otra como si tu cabeza no pudiera quedarse quieta ni un segundo. Y muchos interpretan eso como fracaso, como señal de que no saben orar. Pero no, eso es parte del proceso. Eso es exactamente lo que tiene que pasar, porque por primera vez estás viendo el ruido que siempre estuvo dentro de ti. Antes no lo notabas porque siempre estabas distraído. Ahora lo ves y eso incomoda. Pero si en lugar de huir, te quedas. Si en lugar de frustrarte, vuelves suavemente a la presencia de Dios una y otra vez, algo empieza a ordenarse lentamente, sin prisa, como un lago que deja de agitarse hasta volverse espejo. Y cuando ese silencio empieza a estabilizarse, ocurre algo que no se puede explicar del todo, pero que cambia la forma en que vives. Empiezas a percibir pequeñas luces interiores, no como ideas propias, sino como certezas que llegan sin ruido. Una paz que no depende de lo que está pasando afuera, una claridad que no nace de tu razonamiento, un impulso suave que te guía sin imponerse, y ahí es donde entiendes que Dios sí habla, solo que habla distinto. Habla en lo profundo, no en lo superficial. Habla donde no hay espectáculo, pero sí verdad. Y cuando empiezas a reconocer esa voz, tu vida deja de ser una reacción constante y empieza a tener dirección. Ya no decides solo desde el impulso o la emoción. Empiezas a caminar guiado. Y eso cambia todo, porque dejas de moverte a ciegas. Pero aquí viene algo aún más profundo, porque cuando realmente entras en esta dinámica, descubres que la oración no gira alrededor de ti, gira alrededor de Dios. Y ese cambio es radical, porque hasta ahora, sin darte cuenta, has hecho de la oración un espacio centrado en tus problemas, tus necesidades, tus urgencias. Y eso no está mal, pero es incompleto. Porque hay una forma de oración que va más allá de pedir, más allá de buscar respuestas, y esa es la adoración. Y aquí es donde la mayoría nunca llega, porque es el punto donde el yo deja de ser el centro, y eso cuesta mucho. Porque estamos acostumbrados a mirarnos constantemente, a medir todo según cómo nos afecta.
Pero en la adoración todo se desplaza. Ya no se trata de lo que tú necesitas, se trata de quién es Él. Y cuando entras en ese espacio, aunque sea por unos minutos, ocurre algo poderoso. Porque al contemplar a Dios, al reconocer su grandeza, su fidelidad, su amor, tu perspectiva cambia. No porque tus problemas desaparezcan, sino porque dejan de ser absolutos, dejan de ocupar todo el horizonte. Porque si Dios es quien dice ser, entonces tu historia no está fuera de sus manos. Entonces lo que hoy te pesa no es definitivo. Entonces el miedo pierde fuerza y ahí aparece una paz distinta. No la paz de que todo está resuelto, sino la paz de que todo está sostenido. Y esa paz no se fabrica, se recibe. Pero solo cuando dejas de mirarte tanto a ti mismo y levantas la mirada. Ahora bien, este tipo de oración tiene una consecuencia inevitable y aquí es donde todo se vuelve incómodo otra vez. Porque cuando realmente te encuentras con Dios, no puedes seguir viviendo igual. No puedes salir de ese encuentro y volver a la indiferencia, al egoísmo, a la dureza. Algo tiene que cambiar. Porque el amor verdadero siempre empuja hacia afuera, siempre se traduce en acción. Y si tu oración no está transformando la manera en que tratas a los demás, entonces algo no está conectado. Porque no puedes decir que amas a Dios a quien no ves si no eres capaz de amar al que tienes delante. Y aquí es donde la oración deja de ser un momento aislado y empieza a convertirse en una forma de vida. Porque lo que empieza en el silencio se prueba en lo cotidiano, en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu paciencia, en tu capacidad de perdonar, en cómo respondes cuando te hieren, en cómo amas cuando no te corresponde. Y ahí es donde se revela si tu oración es real o solo fue un momento emocional. Porque es fácil sentirse espiritual en un espacio tranquilo, pero lo difícil es sostener ese espíritu cuando la vida aprieta. Y sin embargo, cuando la oración es auténtica, algo dentro de ti permanece no perfecto, pero distinto, más libre, más suave, más firme. Como si ya no reaccionaras igual porque ya no eres el mismo. Y entonces entiendes algo que al principio parecía lejano, que la meta no es orar mejor, sino vivir unido a Dios. Que la oración no es solo ese momento del día en el que te detienes, sino el lugar desde donde empiezas a vivir todo lo demás. Que poco a poco, si permaneces, tu manera de pensar, de hablar, de decidir, empieza a alinearse con Él. Y eso no sucede de golpe, es un proceso, a veces lento, a veces frustrante, a veces lleno de sequedad, pero real, porque incluso cuando no sientes nada, algo se está formando. Y esa es otra de las grandes pruebas, la fidelidad cuando no hay consuelo. Porque habrá momentos en los que te sientes a orar y todo parezca seco, vacío, sin sentido. Momentos en los que pensarás que estás retrocediendo, que antes sentías más, que ahora todo es más difícil. Y ahí es donde muchos abandonan, porque confunden la falta de emoción con la ausencia de Dios. Pero no, es justo ahí donde tu oración puede volverse más pura. Porque cuando ya no hay recompensa emocional, cuando ya no hay consuelo, lo único que queda es la decisión de amar. Y ese amor es el que más vale. Porque ya no depende de lo que recibes, sino de lo que eliges. Y si atraviesas ese desierto sin rendirte, si sigues presentándote aunque no sientas nada, si sigues buscando aunque no veas, algo se fortalece dentro de ti. Una fe más sólida, más libre, menos dependiente de sensaciones. Y entonces, cuando la luz vuelve porque vuelve, la recibes de otra manera, ya no como algo necesario para seguir, sino como un regalo, porque aprendiste a permanecer incluso en la oscuridad. Y eso te cambia para siempre. Pero lo que ocurre después, cuando esta forma de orar deja de ser un esfuerzo y empieza a convertirse en una unión constante,
cuando ya no necesitas entrar en oración porque empiezas a vivir desde ella, es algo que muy pocos experimentan. Y sin embargo, es exactamente a donde todo este camino te estaba llevando. Y aquí es donde todo alcanza un nivel que pocos imaginan, porque la oración deja de ser algo que haces y empieza a ser alguien en quien permaneces. Ya no es solo ese momento del día en el que te sientas, cierras los ojos y hablas con Dios, sino que poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a vivir con Él, caminas con Él, piensas con Él, decides con Él. Y eso suena imposible al principio, pero no lo es, porque es exactamente lo que Cristo prometió cuando dijo: permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Y esa palabra permanecer lo cambia todo, porque no habla de momentos aislados, habla de una unión constante, de una comunión que atraviesa cada parte de tu vida. Pero llegar ahí no ocurre por accidente. No es algo que sucede solo porque sí. Es el resultado de haber insistido cuando no tenías ganas, de haber permanecido cuando no sentías nada, de haber elegido a Dios cuando todo dentro de ti quería distraerse. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, no porque no puedan llegar, sino porque no quieren atravesar el proceso. Porque este camino exige algo que a nadie le gusta: morir a uno mismo. Y eso no suena atractivo. Nadie quiere soltar el control. Nadie quiere renunciar a su ego, a sus seguridades, a sus planes. Pero ahí está el punto de quiebre, porque mientras sigas aferrado a ti mismo, no hay espacio para que Dios te llene. Y eso explica por qué tantas personas viven una fe superficial durante años. Porque quieren a Dios, pero sin dejar de ser el centro. Quieren su ayuda, su consuelo, su respuesta, pero no su transformación. Y Dios no viene a mejorar tu vida superficialmente, viene a transformarla desde la raíz. Viene a hacer algo nuevo en ti. Y eso implica incomodidad, implica confrontación, implica momentos en los que te das cuenta de que no eres quien creías ser. Pero también implica algo mucho más grande: libertad. Porque cuando dejas de vivir encerrado en ti mismo, cuando dejas de girar alrededor de tus miedos, tus deseos, tus heridas, descubres una forma de vivir mucho más amplia, más profunda, más real. Y es ahí donde la oración alcanza su fruto más alto: la unión. No una unión emocional, no una sensación pasajera, sino una transformación interior donde poco a poco tu voluntad se alinea con la de Dios. Donde ya no luchas tanto contra lo que sucede, porque confías. Donde ya no necesitas entender todo, porque sabes en quién has puesto tu vida. Y eso no significa que todo será fácil. Al contrario, habrá momentos difíciles, decisiones duras, caminos que no entiendas, pero ya no los caminas solo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Porque cuando realmente vives en oración, el miedo pierde poder. No desaparece, pero ya no te domina. La incertidumbre sigue existiendo, pero ya no te paraliza. El dolor sigue llegando, pero ya no te destruye, porque hay algo más profundo sosteniéndote, algo que no depende de lo que pase afuera, algo que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Y eso no se aprende en teoría, se descubre en la práctica, en la fidelidad diaria, en ese volver una y otra vez, incluso cuando fallas, incluso cuando te distraes, incluso cuando sientes que no avanzas. Y aquí es donde entra una verdad que puede liberar a muchos. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas tener una oración impecable, profunda, constante, desde el primer día. No necesitas sentir siempre la presencia de Dios para saber que está ahí. Lo único que necesitas es volver cada día, volver incluso cuando caes, volver incluso cuando te alejas, porque Dios no se cansa de ti. Tú te cansas de Él, pero Él no. Tú te distraes, pero Él permanece. Tú fallas,
pero Él sigue esperando. Y esa fidelidad es la que sostiene todo. Por eso la oración no es una técnica que aprendes y dominas. Es una relación que se construye. Y como toda relación tiene momentos altos y bajos. Tiene días de claridad y días de confusión. Tiene cercanía y tiene silencio. Pero si permaneces, si no te rindes, si sigues buscando, algo empieza a consolidarse dentro de ti. Una certeza, una confianza, una paz que no sabías que podías tener. Y entonces entiendes que todo este camino no era solo para orar mejor, era para vivir de otra manera. Y en ese punto ocurre algo que marca un antes y un después. Porque empiezas a darte cuenta de que ya no buscas a Dios solo en momentos específicos, empiezas a encontrarlo en todo, en lo cotidiano, en lo simple, en una conversación, en un silencio, en un problema que antes te desesperaba y ahora te enseña, en una cruz que antes rechazabas y ahora entiendes, porque tu mirada ha cambiado, porque tu corazón ha sido transformado y porque ya no estás viviendo desde la superficie, estás viviendo desde dentro. Pero aquí viene el giro final, porque cuando llegas a este punto, entiendes algo que al principio parecía una exageración, que muy pocos viven así, que la mayoría nunca entra en este nivel de relación con Dios. No porque no puedan, sino porque no saben o porque no están dispuestos a dar ese paso más, ese paso incómodo, ese paso donde dejas de cumplir y empiezas a entregarte. Y ahí es donde vuelves al principio, pero ahora lo entiendes de verdad. Ese 1% del que se hablaba no es un grupo exclusivo, no es gente especial, no son los más inteligentes, ni los más santos, ni los más perfectos. Son simplemente aquellos que decidieron no quedarse en la superficie, aquellos que se atrevieron a ir más allá de las fórmulas, más allá de la costumbre, más allá del ruido y entrar en el encuentro real con Dios. Y ahora la pregunta ya no es si eso existe. La pregunta es si tú estás dispuesto a dar ese paso. Y aquí es donde todo deja de ser teoría y se vuelve decisión. Porque después de escuchar todo esto, después de entender lo que es posible, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes seguir orando igual sin sentir que algo falta. Y eso incomoda, pero también despierta. Porque en el fondo, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoce que esto es verdad. Que tu alma no fue hecha para una fe superficial. Que hay algo más y que lo has estado buscando desde hace mucho tiempo, pero ese algo más no va a venir solo. No va a aparecer de repente en medio del ruido de tu vida. Requiere que des un paso, uno real, no mañana, no cuando tengas tiempo, no cuando te sientas más preparado, ahora. Porque la diferencia entre los que viven esta realidad y los que solo la escuchan es que unos deciden y otros lo postergan. Y la postergación es el enemigo silencioso de tu vida espiritual. Siempre parece razonable, siempre parece prudente, pero en el fondo es solo una forma elegante de seguir igual. Así que detente un momento y mírate con honestidad. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir con una oración que no te transforma? ¿Cuánto tiempo más vas a conformarte con una relación superficial con Dios sabiendo que hay algo mucho más profundo esperándote? Porque no se trata de hacer más cosas, no se trata de añadir más oraciones, más devociones, más actividades. Se trata de cambiar la manera en que te acercas. Se trata de pasar de hablar a encontrarte, de pedir a escuchar, de controlar a confiar. Y sí, al principio va a ser incómodo, habrá silencio, habrá distracción, habrá momentos en los que sentirás que no pasa nada, pero no te dejes engañar por eso, porque
lo más importante casi siempre ocurre donde no lo ves, como una semilla bajo tierra, como una raíz que crece en lo oculto antes de que el árbol aparezca. Si permaneces, si eres fiel a ese pequeño espacio diario, algo va a empezar a cambiar y un día te darás cuenta de que ya no eres el mismo, que reaccionas distinto, que amas distinto, que soportas distinto, que vives distinto, no porque te esforzaste más, sino porque dejaste que Dios entrara más profundo, y eso es lo que siempre quiso hacer. No quedarse en la superficie de tu vida, no ser una parte más de tu rutina, sino el centro de todo, el lugar desde donde todo nace. Pero eso solo ocurre cuando dejas de resistirte, cuando sueltas, cuando confías. Y ahí, justo ahí, descubres lo que tantos nunca llegan a experimentar. Descubres que Dios no era el que estaba lejos. Descubres que nunca dejó de hablar. Descubres que siempre estuvo esperándote en el silencio que evitabas. Así que ahora la invitación es simple pero radical. Cierra la puerta, apaga el ruido y por primera vez quédate. No a decir algo, sino a encontrarte. Porque lo que puede empezar en ese momento no solo va a cambiar tu oración, va a cambiar tu vida. ¿Qué pasaría si el cuerpo que hoy sientes pesado, cansado, incluso traicionero, no estuviera peleando contra ti, sino respondiendo a la manera en que le has hablado durante años? Porque tal vez nadie te lo dijo así de claro, pero hay palabras que no solo salen de tu boca, se quedan viviendo dentro de ti. Se meten en tu ánimo, se clavan en tu memoria y poco a poco empiezan a darle forma a la manera en que respiras, caminas, duermes, resistes y sufres. Y si eso es verdad, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué le pasa a tu cuerpo?, sino ¿qué has estado decretando sobre él en silencio cada mañana? Muchos se miran al espejo y no ven un regalo de Dios, ven una carga, ven arrugas, dolor, cansancio, diagnósticos, limitaciones. Y entonces empiezan a repetir frases que parecen pequeñas pero no lo son. Ya no sirvo, estoy acabado, mi cuerpo me falla, esto ya no tiene remedio. El problema es que esas palabras no son neutrales, porque cada una cae sobre el corazón como una sentencia. Y después de repetirlas durante años, el alma se debilita, la esperanza se apaga y el cuerpo empieza a cargar no solo con la enfermedad, sino también con el peso de tu rechazo. Pero aquí viene lo más fuerte. Dios jamás te enseñó a mirar tu cuerpo con desprecio. La fe cristiana no dice que tu cuerpo sea un estorbo, dice que es templo. No dice que sea un accidente sin dignidad, dice que fue diseñado por el Creador. San Pablo lo dijo sin rodeos: tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso cambia todo, porque un templo no se insulta, un templo no se maldice, un templo no se trata como basura, se cuida, se honra, se bendice. Entonces, si has pasado años hablándole a tu cuerpo con rabia, con vergüenza o con agotamiento, hoy no necesitas seguir castigándolo, necesitas reconciliarte con él. Y ese cambio puede parecer pequeño, pero abre una puerta enorme. Hace un tiempo, una mujer llegó destrozada. No vino solo con diabetes, hipertensión y dolor en las rodillas. Vino con algo todavía más profundo. Estaba en guerra con su propio cuerpo. Cada mañana se levantaba diciéndose que era un estorbo, que ya no servía, que todo en ella iba cuesta abajo, y mientras hablaba, lloraba porque en el fondo entendía que no solo estaba describiendo su dolor, lo estaba multiplicando. Ahí está la tragedia de muchísimas personas. No solo sufren la herida, también la alimentan con palabras de muerte. Pero cuando esa mujer decidió cambiar la manera de hablarse, algo empezó a moverse. No fue magia, fue algo más serio. Fue volver a alinearse con la verdad.
Porque el ser humano no está partido en pedazos como el mundo moderno quiere hacerte creer. No eres cuerpo por un lado, mente por otro y espíritu por otro. Eres una sola realidad delante de Dios. Y cuando el alma vive herida, el cuerpo lo siente. Cuando el corazón se llena de amargura, el cuerpo lo acusa. Cuando la esperanza se seca, la energía se apaga. Por eso la Escritura dice que la lengua tiene poder de vida y muerte. No como metáfora bonita, sino como una ley espiritual que toca lo profundo. Tus palabras crean atmósferas. Tus palabras preparan terreno. Tus palabras pueden convertirse en veneno o en medicina. Ahora bien, esto no significa negar la enfermedad ni fingir que todo está bien. No se trata de autoayuda barata, ni de sonreír mientras por dentro te rompes. Se trata de algo mucho más serio. Reconocer que Dios no te creó para florecer en el desprecio, sino en la gratitud. Y cuando empiezas a agradecer por lo que tu cuerpo sí hace, aunque sea pequeño, algo cambia dentro de ti. Gracias por mis ojos. Gracias por este corazón que aún late. Gracias por estas piernas que todavía me sostienen. Gracias por este pecho que respira. La gratitud parece simple, pero no lo es. Porque donde entra la gratitud, empieza a salir la desesperanza. Y donde sale la desesperanza, el cuerpo deja de vivir bajo ataque constante. Aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero también puede liberar. Tu cuerpo no es tu enemigo. Ha cargado tus excesos, tus desvelos, tu estrés, tus descuidos, tus silencios, tus culpas, y aún así sigue luchando por ti, sigue respirando por ti, sigue sosteniéndote, sigue intentando sobrevivir incluso cuando tú mismo lo has tratado como si fuera un problema. Entonces, quizá ha llegado el momento de hacer algo que casi nadie hace, pedirle perdón. Sí, pedirle perdón a ese cuerpo al que exigiste tanto y agradeciste tan poco. Porque a veces no solo necesitas orar por sanación, necesitas reconocer cuánto has herido el templo que Dios te confió. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque muchas dolencias no llegan solas. Vienen cargadas de culpa, de resentimiento, de cansancio acumulado, de heridas que nunca se nombraron. Hay personas que se han confesado ante Dios, pero no se han perdonado a sí mismas. Y mientras el alma sigue sosteniendo esa carga, el cuerpo la termina gritando en forma de insomnio, presión, rigidez, agotamiento o dolor. No siempre, no en todos los casos, pero sí más veces de las que imaginamos. El cuerpo habla cuando el corazón ya no sabe cómo hacerlo. Y si eso es cierto, entonces sanar no siempre empieza con una pastilla. A veces empieza con una verdad dicha a tiempo. Por eso hoy quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Mañana, antes de tocar el suelo con los pies, antes de mirar el teléfono, antes de dejar que el ruido del mundo entre en tu cabeza, pon tu mano sobre el pecho y di en voz alta: gracias, Padre, por este cuerpo que me has dado. Gracias por sostenerme una vez más. Bendigo cada parte de mí en el nombre de Jesús. Declaro que no soy desecho, no soy ruina, no soy olvido. Soy templo del Espíritu Santo. Tal vez al principio te parezca extraño, tal vez una parte de ti quiera burlarse, pero sigue, porque llevas años practicando el rechazo. Ahora te toca aprender la bendición. Y no termina ahí, porque una sola oración no cambia una vida si después vuelves a maldecirte 10 veces antes del mediodía. Esto exige vigilancia, exige detenerte cada vez que tu boca quiera volver al viejo hábito. Cuando sientas dolor, no digas: mi cuerpo es inútil. Cuando llegue el cansancio, no digas: ya no valgo nada. Cambia la guerra por una declaración distinta: te bendigo. Sé que estás luchando. Gracias por seguir aquí. Dios no ha terminado conmigo. Y esa frase, aparentemente pequeña, puede abrir un camino que hoy no alcanzas a ver. Porque lo que empieza en la lengua termina tocando el corazón.
Y lo que toca el corazón termina cambiando la manera en que vives dentro de tu propia piel. Pero hay algo todavía más grande, y es esto. Quizá no has perdido solo la salud. Quizá has perdido la alianza con tu propio cuerpo. Y si esa alianza no se restaura, seguirás buscando soluciones afuera, mientras por dentro continúas sembrando destrucción. Por eso, en la siguiente parte vamos a entrar donde más duele. Cómo pedir perdón por los años de maltrato, cómo romper las palabras de muerte que has repetido sobre ti y cómo empezar a hablarle a tu cuerpo de una manera que no solo lo consuele, sino que lo despierte. Porque aquí es donde la mayoría se detiene justo antes del cambio real. Escuchan, se emocionan, sienten esperanza por unos minutos, pero luego regresan a la rutina de siempre, a las mismas palabras, a la misma relación rota con su propio cuerpo. Y entonces nada cambia. Pero no porque no funcione, sino porque no se sostuvo lo suficiente como para que algo profundo comenzara a transformarse. Y eso es clave entenderlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no es instantáneo, pero es poderoso si lo haces constante. Hay una escena interior que casi nadie quiere enfrentar. Es ese momento en el que te quedas a solas, sin distracciones, sin ruido, y escuchas cómo realmente te hablas. No lo que dices en voz alta delante de otros, sino lo que repites en silencio. Ahí es donde vive la verdad. Y si eres honesto, tal vez descubras algo incómodo, que llevas años tratándote con una dureza que jamás harías con alguien que amas. Pero entonces surge una pregunta inevitable. Si no le hablarías así a alguien que amas, ¿por qué sí a ti? Y es aquí donde aparece un acto que cambia todo: el perdón. No solo el perdón hacia otros, sino hacia ti mismo. Y sí, incluso hacia tu propio cuerpo. Porque has esperado de él perfección, resistencia infinita, energía constante, sin darle descanso, sin darle cuidado, sin darle amor. Le exigiste más de lo que le ofreciste, y cuando falló, en lugar de comprenderlo, lo condenaste. Pero ese ciclo no puede continuar si quieres sanar, porque no puedes restaurar lo que sigues rechazando. Entonces necesitas hacer algo que parece simple, pero que toca lo más profundo. Necesitas detenerte, mirarte y decir: perdóname. No como una frase vacía, sino como una confesión real. Perdóname por ignorarte. Perdóname por exigirte sin cuidarte. Perdóname por hablarte con desprecio. Perdóname por tratarte como enemigo cuando has sido mi compañero todo este tiempo, y en ese momento algo empieza a aflojarse por dentro, algo que llevaba años apretado, pero aquí viene lo inesperado. Ese perdón no solo libera el alma, también libera el cuerpo, porque muchas tensiones, muchos dolores, muchas cargas no vienen solo de lo físico, vienen de emociones no resueltas, de culpas que se quedaron atrapadas, de heridas que nunca se nombraron, y el cuerpo, que es sabio, termina cargando lo que el corazón no procesó. Por eso hay dolores que no desaparecen con descanso, porque no nacieron en los músculos, nacieron en lo profundo. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque ya no ves tu dolor como un enemigo que destruir, sino como un mensaje que escuchar. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se confunden. Escuchar no significa rendirse. Significa entender qué necesita sanar realmente. Y muchas veces lo que necesita sanar no es solo el cuerpo, es la historia que llevas dentro. Por eso, si quieres avanzar, hay algo que no puedes evitar. Necesitas soltar. Soltar resentimientos, soltar culpas, soltar palabras que te marcaron. Porque cada emoción no resuelta es como un peso invisible que tu cuerpo termina sosteniendo. Y mientras más tiempo lo cargas, más se manifiesta en cansancio,
en tensión, en enfermedad, no siempre, pero muchas veces sí, y cuando finalmente sueltas, no solo sientes paz, sientes ligereza, como si algo que no sabías que cargabas desapareciera. Ahora bien, todo esto abre una puerta, pero hay algo que decide si esa puerta se queda abierta o se vuelve a cerrar. Y eso es lo que haces cada día después. Porque sanar no es un momento, es un camino. Y en ese camino hay hábitos que pueden sostener tu proceso o sabotearlo sin que te des cuenta. Por ejemplo, el descanso. Parece básico, pero es uno de los errores más grandes hoy en día. Vivimos en una cultura que celebra el agotamiento como si fuera disciplina, pero en realidad es desconexión, porque tu cuerpo no fue diseñado para funcionar sin pausa. Fue diseñado para trabajar y luego restaurarse. Y si no respetas ese ritmo, no importa cuánto intentes sanar, estás luchando contra el diseño mismo. Pero aquí viene algo más profundo. No solo necesitas descanso físico, necesitas descanso interior. Ese momento en el que dejas de pensar, de preocuparte, de controlar todo, ese momento en el que sueltas y confías. Porque hay personas que duermen, pero no descansan, porque su mente sigue corriendo incluso con los ojos cerrados. Y ese tipo de cansancio no se quita con horas, se quita con entrega. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu sistema entero. La tensión baja, la respiración se calma, el cuerpo deja de estar en modo alerta constante y en ese estado la sanación puede empezar a hacer su trabajo. No porque lo fuerces, sino porque dejaste de bloquearlo. Pero hay otro factor que muchos ignoran y es más poderoso de lo que parece. Las personas que te rodean, porque puedes estar haciendo todo bien, pero si estás rodeado de negatividad, de queja, de palabras destructivas, tarde o temprano eso te afecta, porque no fuiste creado para vivir aislado, fuiste creado para compartir, para recibir, para sostener y ser sostenido. Y aquí es donde entra algo que cambia el juego completamente, la comunidad. Porque cuando compartes tu carga, deja de pesar igual. Cuando alguien ora por ti, algo se mueve que tú solo no podías mover. Cuando alguien te escucha sin juzgarte, tu cuerpo se relaja de una manera que ni tú sabías que necesitabas. Y eso también sana. Pero si eliges aislarte, si decides cargar todo solo, el proceso se vuelve más pesado, más lento, más difícil. Y no porque no seas fuerte, sino porque no fuiste diseñado para hacerlo solo. Y aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Ahora detente un momento, porque todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si ya sabes que tus palabras afectan tu cuerpo, que tus emociones se reflejan en tu salud, que tu descanso y tus relaciones influyen en tu bienestar, entonces, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Porque aquí es donde se define todo, no en lo que escuchaste, sino en lo que decides hacer. Y en la siguiente parte vamos a convertir todo esto en algo concreto, en un sistema claro que puedas seguir cada día para que no solo entiendas el proceso, sino que lo vivas y empieces a ver resultados reales. Porque entender no cambia tu vida, aplicar sí, y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Escuchan algo poderoso, lo sienten, incluso lo creen por un momento, pero no lo convierten en acción diaria. Y sin acción todo esto se queda en inspiración pasajera. Pero tú no llegaste hasta aquí para sentirte motivado unos minutos.
Llegaste porque algo dentro de ti sabe que tiene que cambiar y esta vez no puede quedarse a medias. Así que vamos a hacerlo simple pero profundo. No necesitas complicarte, necesitas consistencia, porque lo que transforma no es lo extraordinario que haces una vez, es lo sencillo que repites todos los días. Y todo empieza en el momento más silencioso y más decisivo, cuando abres los ojos por la mañana. Ese instante define la dirección de todo tu día, aunque no te des cuenta. Antes de tocar el teléfono, antes de pensar en problemas, antes de levantarte corriendo, detente. Coloca tu mano sobre el pecho y respira. Y en ese silencio habla, no cualquier cosa habla vida. Gracias, Padre, por este cuerpo. Gracias porque sigue aquí. Bendigo cada parte de mí. Declaro que no estoy roto, que no estoy perdido, que no estoy acabado. Puede parecer pequeño, pero estás cambiando el primer mensaje que recibe tu mente y tu cuerpo al despertar. Y ese primer mensaje tiene más poder del que imaginas. Pero el verdadero desafío no está en la mañana, está en lo que haces cuando aparece el dolor, el cansancio, la frustración. Ahí es donde antes reaccionabas con queja. Ahí es donde soltabas palabras que te debilitaban sin darte cuenta. Y justo ahí tienes una oportunidad nueva. En lugar de decir no aguanto más, dices te bendigo, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. En lugar de rechazar, reconoces. En lugar de atacar, acompañas. Y ese cambio, repetido suficientes veces, empieza a reprogramar la forma en que tu cuerpo responde. Ahora bien, no puedes sostener esto si sigues viviendo en automático. Por eso necesitas momentos de pausa intencional, momentos donde no haces nada, pero en realidad haces lo más importante, reconectarte. Siéntate en silencio, sin distracciones. Respira y empieza a recorrer tu cuerpo mentalmente, desde los pies hasta la cabeza. No para buscar fallas, sino para agradecer. Gracias pies por sostenerme. Gracias piernas por llevarme. Gracias corazón por no detenerte ni un segundo. Y mientras haces esto, algo ocurre. El cuerpo deja de sentirse como un problema y empieza a sentirse como un aliado. Pero aquí viene algo que muchos subestiman: lo que consumes cada día. No solo alimenta tu cuerpo, alimenta tu estado interno. Y no hablo solo de comida, hablo de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que repites, porque puedes estar intentando sanar, pero si llenas tu mente de miedo, comparación, ruido constante, estás saboteando el proceso sin darte cuenta. Es como intentar limpiar una herida mientras la sigues ensuciando. Entonces necesitas hacer una limpieza no perfecta, pero consciente. Menos contenido que te drena, más contenido que te construye. Menos conversaciones que te hunden, más conversaciones que te levantan. Porque todo eso se acumula y termina afectando cómo te sientes, cómo piensas y sí, cómo responde tu cuerpo. Y hay algo más, algo que parece básico, pero que define mucho más de lo que crees: cómo comes. Porque no es solo qué comes, es cómo lo haces. Si comes rápido, distraído, con estrés, tu cuerpo no recibe lo mismo que cuando comes con presencia, con gratitud. Antes de cada comida, detente un segundo, agradece. Reconoce que eso que tienes enfrente es un regalo. Y mientras comes, baja el ritmo. Porque cuando comes con conciencia, no solo nutres tu cuerpo, calmas tu sistema entero. Ahora hay un punto donde todo esto se vuelve aún más poderoso, y es cuando empiezas a moverte,
porque tu cuerpo no fue diseñado para quedarse quieto todo el día. Fue diseñado para moverse, para activarse, para vivir. Y cuando lo haces, no solo fortaleces músculos, despiertas energía, liberas tensión, cambias tu estado interno, pero aquí está el detalle. No lo hagas como obligación, hazlo como gratitud. Camina, muévete, respira, pero con una intención distinta. Gracias por este cuerpo que aún puede. Y eso transforma incluso el esfuerzo en algo distinto. Pero no todo es acción, también necesita cierre. Porque el día no termina cuando te acuestas, termina cuando decides cómo lo cierras. Antes de dormir, haz algo que casi nadie hace. Revisa cómo trataste a tu cuerpo hoy. No para juzgarte, sino para aprender. ¿Lo cuidaste? ¿Lo ignoraste? ¿Le hablaste con respeto o con dureza? Y si fallaste, no te castigues. Solo reconoce y vuelve a elegir mejor mañana. Luego, suelta el día. Literalmente, Padre, te entrego mi cuerpo, te entrego mi mente, te entrego lo que no resolví. Confío en que mientras descanso, tú trabajas. Y esa frase, cuando la dices de verdad, cambia la forma en que duermes. Porque dejas de intentar controlar todo y empiezas a confiar. Ahora, escucha esto con atención, porque aquí está la diferencia entre los que cambian y los que no. No es quien lo hace perfecto, es quien lo hace constante. Habrá días donde te saldrá natural y otros donde querrás volver a lo de siempre. Habrá momentos donde sentirás avance y otros donde parecerá que nada cambia. Pero eso no significa que no esté funcionando. Significa que estás en proceso. Y si te mantienes, si sigues hablando vida cuando sería más fácil quejarte, si sigues agradeciendo cuando no todo está bien, si sigues cuidando aunque no veas resultados inmediatos, algo empieza a construirse por dentro. Algo que no se rompe fácil. Algo que no depende de un día bueno o malo. Algo que transforma no solo tu cuerpo, sino la relación que tienes contigo mismo. Porque al final, esto nunca fue solo sobre sanar el cuerpo. Fue sobre recuperar la alianza contigo. Fue sobre dejar de ser tu propio enemigo y convertirte en alguien que se acompaña, que se respeta, que se cuida. Y cuando eso sucede, la sanación deja de ser una meta lejana y se convierte en un camino que ya estás caminando y ahora la decisión es tuya. Puedes volver a lo mismo de siempre o puedes empezar hoy con algo simple pero real. Una palabra distinta, un momento de conciencia, un gesto de respeto hacia tu propio cuerpo. Porque a veces el milagro no empieza cuando todo cambia de golpe. Empieza cuando tú decides dejar de hablarte como si estuvieras perdido y comienzas a tratarte como alguien que todavía puede sanar. Y aquí es donde todo se vuelve real. Porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes fingir que no entendiste. Algo dentro de ti se movió, aunque sea un poco al mutar. Y esa es la señal más importante de todas. Porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que estas palabras hayan encontrado un espacio en tu mente justo ahora. Hay algo en ti que está listo, pero la pregunta es si vas a responder o si lo vas a dejar pasar como tantas otras veces. Porque la verdad es incómoda. Cambiar duele más que seguir igual, al menos al principio. Es más fácil volver a lo automático, a la queja, al rechazo, a esa voz interna que ya conoces tan bien. Pero también sabes algo. Sabes que ese camino no te ha llevado a donde quieres estar. Sabes que repetir lo mismo no va a darte un resultado diferente.
Y entonces aparece ese momento decisivo, ese instante donde eliges si sigues en guerra contigo o si empiezas a caminar en paz. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real, porque nadie cambia de la noche a la mañana, pero todos pueden empezar en un solo momento. Este momento, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando todo esté bien, ahora. Porque la sanación no empieza cuando desaparece el problema, empieza cuando decides tratarte distinto a pesar del problema. Tal vez tu cuerpo no cambie de inmediato, tal vez el dolor siga ahí, tal vez el diagnóstico no desaparezca de un día para otro, pero hay algo que sí puede cambiar hoy, la manera en que te relacionas con eso. Y ese cambio lo cambia todo, porque cuando dejas de pelear, dejas de desgastarte, cuando dejas de maldecir, dejas de herirte, cuando dejas de rechazar, empiezas a reconstruir. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Tu cuerpo no necesita que seas perfecto, necesita que seas coherente, que lo cuides aunque no tengas ganas, que le hables bien aunque no lo sientas al principio, que lo respetes incluso cuando no responde como quieres, porque eso es amor verdadero, no depende de las condiciones, se mantiene en el proceso, pero cuidado porque hay una trampa muy común en este punto: esperar resultados inmediatos y cuando no llegan, abandonar. Pero lo que estás construyendo no es algo superficial. Estás cambiando años de hábitos, de pensamientos, de palabras, y eso toma tiempo, pero cada día cuenta, cada palabra diferente cuenta, cada pequeño acto de respeto cuenta, aunque no lo veas, se está acumulando. Y hay algo más, algo que muchas personas olvidan en medio del proceso. No estás solo. No tienes que hacerlo perfecto, no tienes que sostener todo por tu cuenta, porque hay una gracia que te acompaña. Hay una fuerza que no depende solo de ti. Y cuando eliges avanzar, incluso con dudas, incluso con tropiezos, esa gracia se activa. Por eso, cuando sientas que no puedes, no te detengas. Solo reduce el paso, pero no abandones. Cuando vuelvas a caer en viejos hábitos, no te castigues, solo vuelve a empezar. Porque el verdadero cambio no es no fallar, es no rendirse. Ahora, detente un momento, respira y escucha esto, como si fuera la primera vez. Tu cuerpo no es tu enemigo, nunca lo fue. Ha estado contigo todo este tiempo, sosteniéndote incluso cuando lo ignorabas, respondiendo incluso cuando lo maltratabas, y hoy tienes la oportunidad de cambiar esa historia. Pero esta vez no con promesas vacías, sino con decisiones reales, con acciones pequeñas pero constantes, con palabras que construyen en lugar de destruir, con una actitud que acompaña en lugar de atacar. Y si decides hacerlo, si decides empezar hoy, prepárate, no para una transformación mágica, sino para algo más profundo, para empezar a sentirte en paz dentro de tu propio cuerpo, para dejar de vivir en conflicto contigo, para recuperar algo que tal vez ni recordabas, la sensación de estar de tu lado, porque al final eso es lo que cambia todo. No cuando el cuerpo deja de doler, sino cuando tú dejas de tratarlo como un problema. No cuando todo se arregla afuera, sino cuando algo se ordena dentro. Y ese es el verdadero comienzo. No el final de este mensaje, sino el inicio de algo que depende completamente de ti. Así que ahora te toca decidir, ¿vas a seguir hablándote como alguien que ya se rindió o como alguien que todavía puede sanar?